Muy buenas noches, amigos y lectores de la librería La Montaña Mágica. Bienvenidos una vez más a nuestra sección de los 8000 de estas recomendaciones que os voy haciendo de las novedades y libros imprescindibles para vuestra librería. Hoy os traemos un libro publicado por nuestra queridísima editorial Nórdica Libros. Ya sabéis, todos aquellos que conocéis a esta librería y me conocéis a mí, el gran cariño y admiración que tenemos por la editorial Nórdica Libros, por la editorial de Diego Moreno, pues por todo, porque le pone un cariño inmenso, un acabado increíble. Bueno, ya hablaremos un poquito quizás al final de este pequeño audio sobre pues, bueno, la maravilla que nos suelen regalar siempre Nórdica Libros con sus publicaciones. Esta vez venimos con Leorco de George Sand, conocida como George Sand. Ella se llamaba, Amandine Lucille Dupin, autora francesa del siglo XIX, y como bien sabréis, pues en aquella época pues no estaba bien visto, por supuesto, que las mujeres pues hiciesen cosas de hombres como escribir. Ni nada, que no hiciesen absolutamente nada más allá de lo que estaba estipulado en la cultura de la época. George Sand, nos referiremos a ella así, fue una mujer que es reconocida como una de las grandes escritoras francesas y quizás aquí en España no es tan conocida o tan difundida como debiera. Es una escritora, sí, es verdad que es plenamente propiedad del siglo XIX, pero aquí en España sí no ha tenido la difusión necesaria desde mi punto de vista. Fue una persona muy transgresora y es ahí donde tiene cabida la publicación de este relato corto, ¿vale? Es un relato cortito publicado, si no recuerdo mal, en 1838, nada más y nada menos. Eh, y habla, y por supuesto habla, de ciertas liberaciones de la mujer que ella misma llevó a la práctica. Por ponernos un poquito en situación, eh, tenemos que decir que George Sand fue una mujer con una extraordinaria vida amorosa. Eh, Ella hizo uso y gala de su libertad más allá de las convenciones culturales que se imponían en el París de la época y en la sociedad de la época. Como he dicho, tuvo una amplia y larga lista de amantes, entre los que podemos contar hasta el mismísimo pianista polaco Chopin. No hemos venido aquí a hablar de la lista amorosa de George Sand, que ya digo fue larga y nos alegramos por ella inmensamente, porque evidentemente hizo gala de su libertad como persona, sino de la delicadeza y la gran destreza literaria que tenía. En Leorco eh, habla eh, sobre una Venecia que en aquellos momentos hay que recordar que estaba bajo el, entre comillas, dominio tutela del Imperio Austrohúngaro, ¿vale? Bajo la denominación del Reino Lombardo-Véneto. Pues es una historia en la que hay un personaje en Venecia que nadie sabe si es hombre o si es mujer, del que caen rendidos y enamorados siempre todos los soldados austriacos o austriacos en general que se cruzan por Venecia con esta sombra vestida de negro, con este personaje oscuro y singular que deambula y se conoce Venecia como nadie, ¿no? Eh, Realmente es un relato precioso, en una traducción de Juan Arranz magnífica. Bravo por nuestros traductores. Una traducción magnífica. Es un texto que tiene un final
eh, podríamos decir, alegórico, casi de epifanía. Estamos hablando de que Leorco es casi el final de la primera parte, o de la primera etapa, mejor dicho, perdón, de George Sand, que después derivaría en temas mucho más sociales, eso está claro. Es un gran relato, es un relato cortito, ya como he dicho, y se disfruta muchísimo. De verdad, todos aquellos que no conozcáis los relatos de George Sand o algunas de sus novelas, os invito a que os sumerjáis con libertad en ella, porque es una autora que se disfruta muchísimo, se disfruta muchísimo. Como digo, en la segunda parte la segunda etapa fue como más guerrillera en ese sentido, en los temas literarios, porque ella tocaba muchísimos temas sociales, temas el tema de la clase obrera, etcétera, etcétera, etcétera. Por desgracia para ella, tuvo que vivir las jornadas de 1848, de la revolución que acabó con Luis Felipe de Orleans en su reinado, y ella se vio, pues digamos, un poco horrorizada, ¿no?, por los hechos que se acaecieron en esas fechas en la capital francesa. Y bueno, tomó cierta pretensión de autoridad. Y esa pretensión de autoridad literaria le hizo, pues, ser amigo, o amiga, mejor dicho. Yo lo digo amigo porque ella siempre iba vestida de hombre, sobre todo porque una mujer, entre comillas, divorciada, o que se estaba divorciando de su primer marido, no podía, entre comillas, andar sola, entonces ella pues, se vestía de hombre, fumaba, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final acabó siendo íntima amiga de Napoleón III. Esto simplemente lo digo porque, bueno, es curioso que el destino la cruzase ya en sus últimos años, siendo ella ya muy mayor y ya retirada completamente de, de lo que sería la vida pública. Estamos hablando que en 1871 ya estaba casi unos 5 años antes de morir, unos 5 o 6 años, se tuviera que cruzar en el ambiente cultural, que ahora hablaremos y haremos unos pequeños incisos sobre cómo ella se llevaba con sus coetáneos, se cruzara con otra grandísima escritora, Louise Michel. Louise Michel es una grandísima escritora que os recomiendo a todos y todas. Louise Michel es una escritora que deberíais leer desde el principio. Quizás aún menos conocida aquí, esta poeta, escritora y educadora, una gran pedagoga con unas grandes ideas y anarquista. Tuvo que irse en 1871 por culpa de la guerra franco-prusiana que perdió Francia en el 71, tuvo que irse a Nueva Caledonia, ¿no? Y es curioso que estas dos personas, estas dos mujeres tan potentes se cruzaran, pero no digo que confluyeran en un mismo camino. Eso es evidente porque eh, hay una diferencia muy clara entre George Sand, que se vestía de hombre y fumaba y iba a las fiestas donde allí conoció a Chopin, etcétera. Vivía, digamos, un poquito en la burguesía alta, al fin y al cabo no dejaba de ser, entre comillas, aristócrata. Y Luis Michel se vestía de soldado, y ella sí que iba con el fusil en la mano. Son dos visiones diferentes de lo que es una mujer, eso está claro. Pero básicamente, poniendo un poco en contexto, solamente os quería dar esa idea. Os recomiendo muchísimo que leáis a George Sand porque es una escritora grandísima. De los aspectos de sus coetáneos, hay que decir que claro, que muchos de ellos no salen bien parados, no nos vamos a engañar, porque el machismo más aberrante y asentado, pues imaginarse bueno, como se los podían gastar nuestros queridos amigos de la época. Y, por ejemplo, el mismo Baudelaire, pues no voy a repetir lo que escribió sobre ella,
pero le producía entre asco y, bueno, y repulsión. La verdad es que, bueno, la verdad es que el listado eh, de, bueno, de enemigos que ella tuvo por ser mujer era amplio. También es verdad que tuvo mejor suerte con Flaubert o con Balzac. Pero sí que es verdad que no hay que quitarle ni mucho menos el mérito a George Sand de enfrentarse desde, bueno, desde su posición a unas, digamos, a unas paredes y a unas paredes muy difíciles de poder, de poder romper en su época, y fue fiel a sus ideas, eso no se puede discutir. Y escribía de maravilla hasta el día de su muerte, una escritora incansable, incansable porque, por lo que dicen las crónicas, mucho más allá de lo que se llegara a publicar con su nombre, o bueno, con su seudónimo, perdón. Y bueno, y respecto a la edición de Nórdica, pues qué os voy a decir, es que es una maravilla. A mí la colección mini lecturas que tiene Nórdica Libros es inmensa, son joyas, auténticas joyas. Y bueno, deciros que está hecho sobre papel natural de Vilaseca de 120 gramos. Esto le da un volumen y un tacto impresionante a este tipo de libritos, es muy necesario. Por supuesto, tiene sus guardas preciosas, en este caso de un azul oscurito. Y bueno, el librito no excede más allá de las 55 56 páginas de lectura, por lo que se lee casi casi de una sentada y se disfruta muchísimo. Acercarse, lo digo de verdad, para todos aquellos que no tengan una librería cerca, al catálogo de Nórdica Libros en su página web, y los que tengáis una librería cerquita, ya sabéis, mi recomendación siempre, 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 siempre es que hagáis vuestras compras en la librería más cercana. Vamos a ser un poquito responsables y vamos a tener un poquito de cabeza. Sin más, os recomiendo que os hagáis con esta edición de Josan Leorco, en traducción de Juana Ranz, en la editorial Nórdica Libros. Sin más, me despido hasta el siguiente audio. Chao.